Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la casa del Señor. Voy a pedirle que nos pongamos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en gloria en este día, Señor, queremos darte gracias porque una vez más, Señor, permites que podamos estar en este lugar reunidos, Señor, para alabar tu nombre, para darte gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, por tener a nuestro pastor de regreso con nosotros. Está aquí sin ninguna novedad, Señor, y pues gracias porque tú lo has cuidado en su viaje. Padre, te pido que tú bendigas a cada hogar que está aquí representado en esta mañana. Queremos, Señor, honrarte con las alabanzas y con el aprendizaje de tu palabra. Bendice este servicio y que podamos, Señor, salir de este lugar llenos de ti. Y Señor, que tu gloria y honra esté con nosotros en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a permanecer de pie, hermanos, y vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a decirle que la única razón, dice, de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Adaptemos esto a nuestra vida, que el único motivo de nuestro vivir sea para Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eres tú.
atención a la letra de este otro canto. Dice, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Aquí habla de ese tiempo cuando estemos en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y aquí dice, la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Es todo lo que nosotros anhelamos, ¿no es cierto? Sí, amén. Estar un día en ese lugar santo con nuestro Padre Celestial. Ciudad
Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias un domingo más por estar acá. Gracias a sus oraciones porque me mantuvieron en ellas y el Señor fue muy dadivoso en todo lo que me ofreció. El tiempo que estuve fuera era necesario y no solamente para mí, pero para mi padre y mis familiares. Y les agradezco a cada uno de ustedes que estuvieron orando por mí y por mi papá. Y la única noticia que les puedo dar es de que está estable considerablemente, pero también está muy dañado de su salud. Ya tiene muchas complicaciones: el corazón, los pulmones, el hígado, artritis, el Parkinson y bueno, todo lo que ustedes más le quieran agregar. Y la realidad es que lo hace bastante dependiente, y no porque él quisiera ser dependiente, pero porque la necesidad lo ha puesto en una posición en la cual depende de todo y de todos para poder hacer cualquier cosa. El Parkinson está burlando de hermanas de que no lo deja ni tomar agua, no puede hacer nada porque la mano le empieza así, después la otra, y comer es una odisea para él porque no puede agarrar una cuchara porque se le va la comida por todos lados. Agarra una botella de agua y empieza a hacerle así, y obviamente yo me río acá al decirlo porque hasta causa risa, pero es una situación bastante difícil y que uno tiene que estar atendiéndolo en todos los aspectos posibles. Nuevamente, les agradezco a ustedes por las oraciones que tienen con él y conmigo, y vamos a seguir orando por él. Vamos a dejar que el Señor haga su obra y momentos bastante difíciles, pero es el camino que cada uno de nosotros vamos a pasar. Eventualmente llegamos ahí y tenemos que confiar en el Señor, su misericordia, y que Él sea el que nos cargue, nos mantenga, nos proteja, nos cuide y nos dé la fortaleza para poder seguir adelante, que es lo más importante. Nuevamente les agradecemos a mi familia, a cada uno de ustedes por estar orando por mí. Y el otro agradecimiento que tengo es que el domingo pasado mi esposa me contó de que estuvo muy precioso el mensaje, que no hubo una persona que no estuviera llorando. Y llorar es bueno. ¿Cuántos creen que llorar es bueno? Lo necesitamos. Y qué bueno, yo me lo esperaba así. Obviamente yo ya sabía lo que él iba a venir a dejarles acá, pero nuevamente es una persona que mi esposa y yo honramos mucho. Es una gran siervo de Dios que ha servido tantos años y lo continúa haciendo, y el amor de él es predicar. Y dijimos, ¿por qué no darle la oportunidad en esta oportunidad que yo iba a estar fuera? Y pienso de que no los defraudó, nunca me defraudó a mí, y yo sabía que el mensaje iba a ser muy adecuado para lo que está pasando y sobre todo sobre su vida y la de su familia. Nuevamente, el apoyo que ustedes le dieron significa mucho más de lo que ustedes imaginan. No solamente para él, pero para mí también, por el honor que le dieron a él en recibirlo bien y estar acá acompañándolo. Y sobre todo, de que la palabra fue predicada y que ustedes hayan salido aquí llenos de la presencia del Señor. Y eso es el motivo por el cual estoy agradecido con cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar rápidamente a continuar con el servicio. No tengo anuncios en esta mañana, o por lo menos no muchos. Los que les voy a dar tienen que ver con lo que está pasando en toda la iglesia. Déjenme ver. Algo que sí quiero mencionar muy rápidamente es los hombres a nivel de toda la iglesia van a tener una barbecue que sería el octubre 2, sería 2 sábados de aquí en adelante. Va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 7 y media. Vamos a tener mucha comida para aquellos que nos gusta comer. Va a costar $10, pero quiero que entiendan esto también. Es el kick-off de los hombres. Vamos a tener reuniones o van a crearse grupos para estudio, y el libro ya lo tenemos a la mano. Desafortunadamente el libro no está en español, solo está en inglés. Yo puedo tener un grupo de estudio en el libro en inglés y lo podemos estar produciendo a medida que vayamos
vengan ese sábado, que estén con nosotros acá, que disfruten la compañía, disfruten la comida y podamos ver la forma en cómo tal vez podemos tener un par de grupos de hombres que pudieran seguir este estudio con los hombres americanos y con nosotros, obviamente con nosotros. Eso realmente sería el sábado 2 de octubre de 5 a 7 de la tarde. Se va a hacer en la tarde, vamos a hacer cena y lo que sí les puedo asegurar es que va a haber bastante comida. CareNet Ministry Fundraiser. Estamos recaudando fondos para CareNet. Esto va a ser un evento que lo hemos venido anunciando por varias semanas ya. Va a ser este jueves 23. Déjenme ver. Kirk Cameron va a estar ahí a las 6:30. Y tenemos que estar ahí a las 5:45 para poder alcanzar, poder sentarnos y todo. Vamos a ver dónde va a ser. Va a ser at the West Coast Baptist College en Lancaster, que sería la 40 y la I, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Ese es el Baptist College. Sí. Entonces sería en esa iglesia. Obviamente nada más están ocupando el lugar para poder tener este fundraiser. Para ustedes que quisieran ir, a las parejas que están acá, quieren darse una vueltecita, ahí pueden ir. Y lo que no estoy seguro es que si va a ser cena o... No estoy muy seguro de eso, ¿no te recuerdas? Tengo que averiguar, pero de todas maneras, solo el hecho de que es un ministerio que es tan necesario acá en este desierto y si pudiéramos ayudar, sería excelente si alguno de ustedes pudiera participar. Good News Clubs, Training. Esto es para aquellas personas que quisieran, que tienen el tiempo, están retirados y que quieren servir de alguna forma. Va a haber un entrenamiento para poder darles la capacidad que sea necesaria para ir a las escuelas. Vamos a empezar nuevamente a entrar a las escuelas y empezar a predicar el Evangelio, sobre todo a las escuelas primarias. Y siempre se necesita gente que pueda estar preparada para poder hacer eso. Bueno, eso es todo con lo que se refiere a los mensajes en forma general. Para nosotros acá, este sábado 25 de septiembre es convivio y estudio. Y ahora sí vamos a poder invitarlos a todos, varones y hermanas y hermanos, vamos a ponerlo de esa manera, ¿ok? Este sábado empieza a las 9 de la mañana, es de traje, obviamente se apuntan, por favor, vamos a tener lista atrás. Si ya la tenemos allá, al final del servicio, por favor, rápidamente apúntense con lo que ustedes puedan traer. Y vamos a convivir acá por un buen rato en la mañana. Después nos vamos a dividir los hombres por un lado y las hermanas se quedan con mi esposa, recibiendo la enseñanza en el libro que ella está con ustedes aprendiendo. Yo, por otro lado, tengo un estudio sobre el discipulado para aquellos que quieran estar acá, los que puedan, los varones sobre todo, van a ser bien recibidos y nuevamente los esperamos acá. Salmo 100, del 1 al 2, dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y eso es lindo reconocerlo, que el Señor es la forma en cómo nos ve, pero tenemos que venir a alabarlo con júbilo. Y toda la tierra debería alabar, toda la creación debería alabar al Señor, pero por eso estamos acá en esta mañana y les doy las gracias. En este momento yo le voy a pedir al hermano René que venga a hacer una oración en general por las peticiones que tenemos ahí y voy a nombrar algunas en particular. El hermano Freddy y la hermana Elena están acá, su hijo Caleb, él tiene una situación bastante difícil de salud, que ha estado con ella por varios años ya y todavía no se ha podido resolver. Él va a estar viendo un urólogo prontamente y queremos estar orando por él, por los doctores, para que puedan darle alguna solución pronta a él, porque es algo bastante crítico, que ya lo tienen por bastante tiempo y queremos estar orando por él. Por la hermana Rosa Martínez, porque acaba de tener cirugía ella y que el Señor me la pueda fortalecer y pueda levantarla y poderla traer nuevamente acá con nosotros. Nuevamente, fortaleza por la hermana Rosa Martínez.
Y lo demás, pues, en una forma general para poder llevar estas peticiones delante del Señor. Los dejo entonces en este momento con el hermano René. Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios que nos permite reunirnos. Todavía estamos de la mano del Señor, Él conduciendo nuestras vidas, pues gracias a Él que podemos disponer de un tiempo precioso delante de Él en oración. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, Señor amado, Señor de los cielos, creador de todo lo que existe. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra, Señor, sean dadas a ti. Porque tú, Señor, te complaciste en derramar de tu gracia sobre tu pueblo, Señor. Nos alcanzaste con tu luz admirable, Señor. Nos llevaste, Señor, de las tinieblas, Señor, a tu luz. Gracias, Padre, porque a ti te plació, Señor, enviar a nuestro Señor Jesucristo a pagar el precio que a nosotros nos tocaba, Señor. Reconocemos, Señor, que solo tú, Señor, haces los milagros en cada vida, Señor. Padre, en esta mañana estamos agradecidos y trayendo delante de ti peticiones, Señor, que afligen a tu pueblo, Señor. Oramos, Señor, por sanidad. Oramos, Señor, por protección del hermano David, Señor, por sanidad del hermano Hernández, Señor, protección por Saúl y Teresita Hernández, por protección y fortaleza, Señor, por la hermana Castañeda, Dios mío, por Natalie, por esa sanidad, Señor, por Gary Lynn, sanidad, hermana Rosa Martínez, Señor. Oh Padre bendito, tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada aflicción, están delante de ti, Señor. Tu palabra dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, Señor, estamos trayendo delante de ti, sabiendo que toda respuesta, que todo don perfecto proviene de ti, Señor. Extiende tu mano sobre cada vida, Señor, sobre esa necesidad, sobre esa salud, sobre esa protección, Señor, de mis hermanos. Y que tu gloria sea manifestada sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo aquí presente, Señor. Toca cada corazón, cada vida. Respuesta, Señor, a esa petición. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, nos vamos a poner de pie y vamos a terminar con 2 alabanzas más para poder entrar a la palabra. Así que si nos pueden acompañar, sería excelente. Así es, hermanos, vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra del Señor.
Vamos a venir ante su presencia y decirle, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, Gracias, Padre, queremos ser una ofrenda para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a limpiarnos, ayúdanos, Señor, a venir delante de ti cuando cometemos un error, Señor. Que sepamos, Señor, reconocer ese momento y venir delante de ti sabiendo que tú estás ahí, Señor, dispuesto a perdonarnos. Gracias, Padre. Bendice a nuestro pastor en esta mañana que trae tu palabra.
Vamos, Señor, a aprender más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero decirles que mi vacación no estuvo tan buena. Y les voy a decir por qué. Toda la semana estuve pensando en un error que cometí la semana anterior antes de irme. Y me quedo pensando, y varios hermanos vinieron y me dijeron, pastor, Lot no es el primo, es el sobrino. Y me quedo. Y no es que no lo sepa, es obvio de que estoy estudiándolo y ya lo sé, pero por alguna razón lo hice primo en esa mañana. Y ahí iba pensando, digo, ay. Pero gloria a Dios por los errores, porque me encanta a veces cuando pasan, no lo hacemos a propósito, pero es bueno que pasen de vez en cuando, porque eso nos hace humilde y tenemos que reconocer de que podemos fallar. Somos personas humanas que estamos en este mundo caído y obviamente podemos cometer errores. Lo bueno es aceptarlos y pedir perdón, y eso es lo que quería hacer con ustedes. Así es que perdónenme por ese error que no debería. Y después lo estaba escuchando y ahí me siguió el mensaje porque lo empecé a escuchar después. ¡No! Bueno, pero aquí estamos. Vamos a redimirnos. Vamos a tratar de redimirnos en esta mañana. Bueno, vamos a entrar nuevamente, vamos a continuar el mensaje que había empezado, lo había empezado en Génesis 13 y empecé con los primeros 4 versículos y voy a continuar del 5 al 13 y vamos a ver hasta dónde nos lleva la palabra en esta mañana. Y empezamos con el tema, cuando somos probados tanto en la escasez como en la abundancia. Tuvieron un mensaje precioso el domingo pasado, no lo he escuchado, pero ya sé de lo que él habló y sé para dónde iba. Usó el libro de Santiago y muy linda la prédica, me imagino, y pudimos ver en eso, ustedes pueden observar cómo a veces las tribulaciones van a venir a nuestra vida y tal vez en el momento menos esperado, y eso fue lo que le pasó a Curtis y Deanne. En lo que menos ellos estaban pensando, esta prueba llega a sus vidas y es una prueba de que tiene muchas consecuencias y están todavía tratando de ver cómo salir adelante con esto. Pero así es el Señor con nosotros. Y a veces pudiéramos ver esas pruebas como cosas de castigo, ¿no? Y cuando un cristiano específicamente no es tan maduro en la palabra, es lo primero que pensamos, ¿y por qué me castiga el Señor? Y a veces no es castigo en ninguna forma. Es una forma de que el Señor nos quiere moldear a un nivel mayor y en el cual, si no lo entendemos, si no sabemos, Él nos va a poner por estas situaciones para poder madurar, no solamente como hombre, pero también como ser humano, pero al mismo tiempo y sobre todo en el aspecto espiritual. Porque si somos servidores de Él, somos hijos de Él, hemos sido lavados por su sangre, obviamente el Señor no nos va a dejar tal como nos tomó. Amén. Nos va a transformar y eso es el proceso, el que Él pone a través de la salvación. Por su gracia somos salvos y en esa gracia vienen tantas cosas. El Señor nos saca, nos llama de donde estábamos y nos empieza a transformar. Tiene que haber un renuevo, una transformación, no solamente interna, pero también externa. Tenemos que mostrar ese amor de Cristo. Venimos acá. Yo pienso que este es el momento más indicado para nosotros poder demostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos dones, tenemos que utilizarlos. ¿A dónde los van a utilizar? No hay otro lugar mejor que en la iglesia o con su familia. Estoy hablando de la familia de Dios, esa iglesia, pero también en su familia íntima, ¿no? Y privada. Pero el punto es, el Señor nos transforma continuamente y para llegar a ser más, a veces necesitamos ser pulidos, ser
expuestos a cosas que tal vez no esperábamos, pero es lo que va a traer la transformación en nuestra vida para poder llegar a ese nivel que Dios tiene para nosotros. Nuevamente creo que el pastor Dean les dejó ese concepto muy claro, y estamos viendo acá en el libro de Génesis cómo vamos a ser probados, no solamente en la escasez, pero también en la abundancia. Y dijimos de que las pruebas vienen tanto en la escasez como en la abundancia. Y la prosperidad en sí puede traer conflictos muy grandes, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. La prosperidad puede traer conflictos, pero cuando regresamos a la fe, las cosas obviamente pueden cambiar. Vimos en Génesis 13, del versículo 1 al 4, cómo Abraham regresa a la fe. Obviamente había llegado hasta Betel, había salido de Harán con todas sus provisiones, con todas las bendiciones que Dios le había dado, con su familia, con su sobrino, con su esposa, y llegan a Harán, salen de Harán y llegan a Canaán, y son bendecidos grandemente. Pero de ahí viene la escasez, y a través de la escasez, en este caso una hambruna, llega, y Abraham, en vez de confiar en el Señor, confía en el mundo, confía en que el mundo le puede dar más de lo que Dios pudiera darnos. Y ese es un problema en que nosotros, cada uno de nosotros, tal vez tarde o temprano caemos en ese error, en pensar que el mundo, porque lo vemos, el mundo porque lo palpamos, lo tocamos, el mundo porque es del cual agarramos nuestro trabajo, las provisiones diarias para sobrevivir, creemos que porque el mundo nos da esas cosas tan claramente, creemos que el mundo nos va a sacar adelante, y el mundo no está para eso. Es Dios quien nos va a dar la capacidad. Es Dios, a través de la fe, que quiere que nos sometamos a Él y que confiamos en Él en todo aspecto posible, en todas las posiciones disponibles, aún en la adversidad. Y vimos cómo Abraham falla y deja esa fe que había creado, que había tenido, que Dios le había dado, obviamente, y la deja a un lado. No la rechazó, no se deshizo de ella, obviamente la fe todavía estaba ahí, pero confió más en su carnalidad y en el mundo que en Dios mismo. Y él aprende su lección. Y lo vemos esto en el versículos del 1 al 4. Vemos que como subió pues Abraham de Egipto al Negev, y él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ahí, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Entonces podemos ver de que él falla, va al mundo y deja un testimonio muy mal. En vez de haber utilizado la situación que estaba pasando para testificar de lo grande que es su Dios y de la fe que él tenía sobre su Dios, al contrario, deja un mal gusto, deja un mal testimonio. Y el mundo a veces rechaza, y la palabra es muy clara de que ella dice de que hay hombres que maldicen a Dios por nuestro testimonio. Porque cuando nosotros no obramos de acuerdo a la palabra, no obramos de acuerdo a su voluntad, estamos dejando un testimonio y causamos que otros blasfemen el nombre de Jehová, el nombre de Cristo, el nombre de Dios por nuestro mal testimonio. Y es lo que Abraham hizo. Llega a Egipto y en vez de ser la luz, en vez de ser sal en ese mundo, llega a ser un tropiezo para otras personas que pudiesen venir al Evangelio. Entonces, esto es lo que pasó en el versículo de 1 al 4. Él reconoce y regresa. Regresa al lugar del altar, dice en el versículo 4. Que antes se había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. ¿Qué significa invocar? Es adorar. Él adoró. Y obviamente reconocemos a través de la historia bíblica que Abraham era un hombre adorador. Era el único, dos personas en la Biblia que son considerados amigos de Dios. Uno es Abraham y el otro es Moisés. Es obvio de que
si eran amigos de Dios, estos dos grandes personajes bíblicos tenían que ser adoradores. Y Abraham queda plasmado en la historia bíblica como un adorador. Donde quiera que él iba, era errante, pero donde quiera que él iba, él dejaba su seña, construía altares y adoraba a Jehová. Y como punto ilustrativo, no es así como nosotros deberíamos de vivir nuestra vida como cristianos. Somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios, hemos sido salvos, hemos sido redimidos por su sangre. Ok, entonces, ¿qué clase de vida deberíamos de tener? Una vida entregada a Dios, una vida en alabanza, una vida en obediencia, una vida que el testimonio hable más que nuestras palabras, que la gente pueda ver y decir, este hermano tiene algo en particular que yo quisiera tener, esta hermanita se porta diferente a las demás, ¿qué es lo que ella tiene que yo pudiera tener? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Abraham falló, como cada uno de nosotros hemos fallado, pero el punto acá y el objetivo es que tenemos que regresar a ese altar, tenemos que regresar a ese momento en el cual nosotros vamos a empezar y a seguir o continuar viviendo en adoración continua hacia el Señor. Obviamente llegó a Betel y hablamos de estas ciudades anteriormente. Betel, el significado es casa de Dios. Eso es lo que significaba Betel y todavía los judíos la ven de esa manera. Betel es la casa de Dios. Entonces no cabe duda de que Dios le perdonó y le restauró. Sabemos de que Abraham fue a Egipto, falló, pero Dios lo restaura, lo perdona. Me imagino, y no lo dice la Biblia claramente, pero tuvo que haber un arrepentimiento genuino de parte de Abraham hacia Dios. Reconocía su error, se arrepiente y vuelve a los caminos. Entonces no cabe duda que Dios lo perdona, restauró esa comunión. Pero lo que sí podemos decir de todo esto es de que las consecuencias del pecado siempre quedan en nosotros. Y yo no sé ustedes, pero cada vez que cometemos un error, aprendemos. Y a veces cuesta aprender de ellos. Pero las consecuencias quedan ahí con ese objetivo, con el que seamos recordados del error que cometimos y no volverlo a hacer, y no volver a caer en la misma situación. Entonces, obviamente vemos que decimos, bueno, ¿cómo es que Dios nos perdona y la misericordia está bien porque nos perdonó por su gracia y todo? Pero ¿por qué no nos quita las consecuencias? Ahora, ¿es imposible para Dios quitarnos las consecuencias? No, Él lo puede hacer. Y estamos hablando cuando que las consecuencias quedan, y eso es en términos generales, porque hay ocasiones en las cuales hay personas que se va a equivocar, va a errar y no va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios tal vez se los va a llevar a su presencia antes de sufrir consecuencias. Porque el Señor a veces dice, mejor te llevo, porque si te dejo acá te vas a perder más de lo que ya estás. Y pueden suceder esas cosas. Entonces, podemos decir de que la consecuencia estuvo ahí siempre. ¿Por qué? La consecuencia fue muerte, mejor se lo llevó. Pero si vemos las cosas como Pedro veía su vida, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si estamos en la presencia del Señor, no perdimos mucho, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué perdió Abraham cuando fue a Egipto? Bueno, desperdició su tiempo y desperdició la oportunidad de dejar un buen testimonio. Y eso ya lo vimos. Entonces la lección práctica de todo es simplemente nunca abandonar tu altar. Nunca dejes de adorar al Señor. Nunca dejes de someterte a Él y a su voluntad. Permanezca en comunión con el Señor, sin importarles cuáles sean las consecuencias. Si nosotros nos sometemos a su voluntad, hay oportunidades de que el Señor pudiera fallarnos a nosotros. ¿Puede el Señor fallar hacia nosotros? No. No está en su naturaleza. Él es santo y todo lo que Él hace es bueno. Él es dadivoso. Entonces nunca Él nos pondría en una situación de peligro, reconociendo de que Él lo está dejando para nosotros sin ningún objetivo. Y todas las cosas tienen un propósito divino cuando pasan a nosotros. Bueno,
queremos dejarlo ahí. Eso era un recuento de lo que habíamos hecho hace 2 semanas. Pero vamos a entrar entonces al versículo 5 al 13. Y vamos a leer ahí en las Escrituras, capítulo 13 de Génesis. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos porque habitaron juntos, para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y es interesante este versículo último, dice: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Básicamente los está anunciando lo que viene, pero nos deja un preview, dice: y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. David lo deja muy claro en el Salmo 51. Contra ti, Señor, he pecado. A Él le debemos todo. Entonces vamos a continuar con esa lectura en mente. Las pruebas vienen tanto en la escasez como en la abundancia, y vamos a ver cómo en la prosperidad también podemos sufrir pruebas. Y tomando en cuenta que ya vimos el regreso a la fe de Abraham, ahora vamos a ver este conflicto que se genera por todas esas abundancias que le dio a Abraham y a su sobrino al salir de Egipto. Y vamos a leerlo acá. Y también Lot, que andaba con Abraham. A veces no sé si decir Lot o Lot. En inglés, en español. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. ¿Se recuerdan lo que dice al final del versículo 13? Y los hombres de Sodoma eran malos. Aquí termina con esto. Y está hablando de Abraham y de Lot y todas las posiciones que tenían y la abundancia que tenían. Y por último le pone el Señor: y el cananeo y el fereceo habitaban allí. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver eso con las posesiones del Señor? O de Abraham en este caso, ¿no? Y ya vamos a escudriñar un poquito. Entonces vemos de que no solamente Abraham, pero también Lot andaban muy bendecidos en esta tierra de Canaán. Tenían ovejas, vacas y tiendas. Y obviamente en ese entonces tener estas clases de animales era una muestra de la riqueza que podían tener. El Señor los había bendecido. Donde quiera que llegaba Abraham, el Señor le agregaba más a su portafolio financiero, si le pudiéramos llamar así. Cuando llegan a Harán, se recuerdan de Ur de los Caldeos, suben 600, no, ¿cuánto fueron? Sí, como 600 millas. Llegan hasta Harán y obviamente una vez que están allí, el Señor los bendice grandemente. Cuando sale de ahí, sale bendecidos con animales y riqueza. Llega a Canaán, de la misma forma, sale con más. Llega a Egipto, aun cuando andaba en pecado, el Señor lo bendice grandemente con todas estas cosas.
lo mismo como pasó con el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud en Egipto. ¿Se recuerdan que Moisés, el otro amigo de Dios, va y los rescata? Dios, obviamente, a través de él. Y salen con todas estas riquezas. De la misma manera, Abraham hace esto una vez en Egipto. Entonces las vacas y tiendas, todo esto representaba toda la riqueza que Dios les había dado. Y la tierra, y era tanta, imagínense ustedes, eran tantos los animales, no nos dice cuántos eran, pero eran tantas que la tierra no podía sostenerlos. Ahora, tiene que haber habido una cantidad enorme de animales entre estas dos familias. Era tanta la bendición y ya había empezado Dios a obrar en la vida de Abraham. Le había prometido todo, las naciones, le había prometido que su herencia iba a ser bendecida, las naciones iban a ser bendecidas por él. Y empieza Dios a obrar en la vida de Abraham. Y era tanta las riquezas que llegan al punto de decir que la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Porque sus posesiones eran tantas. No dice cuántas, pero dice que eran tantas. ¿Cuántas? No sabemos. Pero eran tantas y eran las posesiones que la tierra, no solamente la tierra no podía sostenerlos, pero al mismo tiempo dice la palabra que ya no podían habitar juntos. Yo pienso que en la cultura hispana pasa bastante esto, en las familias, especialmente cuando hay familias grandes, que llega un punto en que la familia es tan grande que alguien tiene que partir. Y si no parte, lo parten, ¿verdad? Lo mandan. Porque llega un momento en que crea dificultad el estar, bueno, en situaciones como, en este caso, la riqueza llegaron al punto y dice que la tierra no lo sostenía. Bueno, hay familias que viven en casas de que ya no pueden convivir juntos, ya no hay suficientes cuartos. Y pues ocurre bastante eso, y que llega un momento en el cual hay que partir. Es como el que se casa, ¿no? El que se casa debería de quedar en casa. Bueno, en la suya sí, pero no la de los padres. ¿Sí me entienden? El que se casa, casa quiere, dicen, ¿verdad? Si es que entre más pronto se casa, debería de salir de su casa. ¿Por qué? Bueno, en la cultura hispana es diferente, ¿no? Nos casamos y queremos estar con los suegros. O queremos estar con los padres, ¿no? Sí, amén, dice el hermano. Y la realidad es que hay suegros de que vale la pena estar con ellos. Pero el punto y el objetivo acá es ver esto, de que esta separación era en una forma divina. Era una forma en la cual Dios quería obrar en la vida de Abraham directamente, sin que Lot fuera un estorbo ya. Sin que Lot tuviera que intervenir y que sirviera de tropiezo para los planes que Dios tenía con Abraham. Y eso pasa en nosotros. Como familia, a veces tenemos que partir. ¿Cuántos de ustedes se casaron y el momento que se casaron, vámonos? A donde sea, pero menos con mi familia. Y no porque no querramos a nuestra familia, pero porque necesitamos crear nuestra propia familia y tenemos que empezar a ver cómo nos conocemos mejor. ¿Cuántos de ustedes se pueden conocer bien viviendo con sus padres como pareja? ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia? No levanten la mano. De que vivieron recién casados, ya sea con los suegros o con sus padres. Y es la peor decisión que tal vez hubieran tomado. ¿Por qué? Porque las nueras no era, dicen. Ok, y es cierto, hasta así la toman, ¿no? Y obviamente vemos estos conflictos familiares por razones lógicas. ¿Por qué? Porque nuevamente el que se casa quiere y no deberían de estar ahí. Estas personas eran hermanos en la fe, porque los dos creían, eran familia también, pero llegó un momento en que tenía que existir esa separación, porque era lo más lógico, lo más sabio, y aun cuando la palabra no lo deja de esa manera, pero era lógico que tenía que llegar a un punto en el cual la separación era lo mejor.
Entonces ya no podían habitar juntos, dice la palabra. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y llegamos a la famosa cita que no sabemos de dónde salió, ¿verdad? Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. ¿Qué sucede? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué deja el Señor esta frase ahí? Okay, déjenme pintárselo de esta manera. Aquí tenemos al patriarca mayor, a Abraham, al que se le promete las naciones como herencia y que iba a ser de bendición para muchos y que de él iba a venir aquel que se le conoce como el Mesías. Y obviamente ese es el concepto allí de que Abraham iba a bendecir las naciones. ¿Por qué? Por medio de Jesús iba a venir y Jesús iba a ser la bendición que todo el mundo necesitaba y esperaba. Entonces, por medio de él iba a bendecir las naciones. Tenemos entonces a este patriarca, al hombre de la fe, este hombre que nunca, en realidad, si lo comparamos con nosotros o con muchos otros personajes bíblicos, nos damos cuenta de que él era un hombre de fe, aún en sus errores. Y vamos a ver otro error más adelante de él. Pero aún en sus errores, Abraham fue conocido y es conocido como el padre de la fe. No en balde se le pone ese título. Pero acá tenemos a Abraham, que debería dar un testimonio grandísimo acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. Y está con su sobrino y con todas las riquezas que Dios les ha dado ya. Y Dios los pone en una situación en la cual deberían de estar sirviendo de testimonio a estos fereceos y cananeos. Ahora, aun cuando sabemos de que, ¿se recuerdan lo que hace Joshua y Caleb cuando entran a Jericó por primera vez? Cuando cruzan el mar, el río del Jordán y pasan al otro lado del Jordán y está Jericó, que es la primera ciudad. ¿Qué pasó allí? ¿A qué entraron ellos? A destruir la ciudad. Y de allí en adelante, la meta de Josué y de Caleb era de que iban a entrar a Canaán a conquistar y a dividir, a conquistar y a dividir. ¿A cuántos? A todos los que estuvieran allí. Y llevaron a cabo esa promesa que Dios les había dado que hicieran. No la terminaron. Entonces, por un lado vemos que Dios quería que todo ese pueblo cananeo fuera destruido. ¿Con qué objetivo? ¿Porque Dios es malo y quería su justicia porque le dio la gana de destruirlos? No, era una forma de proteger a su pueblo. Por un lado. Pero por otro lado, también vemos la misericordia y el amor de Dios, porque Él dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque Él quiere que nadie muera y que todos se arrepientan para que sean salvos. Y eso lo encontramos en el Viejo Testamento. Obviamente, entonces, la idea es acá de que estaban estas personas ahí, el fereceo, tanto como los cananeos, y están observando esta situación con dos personas que sirven al mismo Dios. Y vemos este conflicto. Y al ver este conflicto, ¿están dando un buen testimonio o un mal testimonio? Obviamente que es malo. Entonces el Señor deja eso ahí como queriendo decir, y aquí están en conflicto y el mundo los está observando. Déjenme ilustrárselo de esta manera. En las iglesias existen divisiones. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y es saludable? ¿Puede traer alguna salud a la iglesia? A veces es necesario. Ok, podemos verlo de las dos maneras. Okay. Una división puede ser saludable. ¿Es saludable en este caso? Definitivamente tiene su connotación positiva. Entonces Dios los divide y los pone en esta situación para que sean divididos. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar en la vida de Abraham y quiere llevar a cabo la promesa que le dio a Abraham.
Entonces la división es positiva en un lado. Por otro lado es negativa porque deberían de pelear los hermanos en Cristo y vivir en contienda y división. En ninguna forma. Entonces cuando lo hacemos, estamos dejando un mal testimonio. Y Dios dice, en pocas palabras, mientras ustedes están peleando, los cananeos y los fereceos los están observando. Y es lo que dice, ¿no? El incrédulo que dice, y mira, y son cristianos, y mira cómo se llevan. Mira cómo pelean. Mira la envidia, mira el egoísmo, mira la avaricia. Y vemos esa clase de testimonio que estamos dejando como un mal ejemplo de lo que un cristiano debería ser. En este caso, Abraham y Lot están ahí en contienda y lo pone muy claro. Una contienda no es nada sencillo, es algo de que es un pleito. Contienda es una riña, es algo que nadie quiere entrar en ella. Pero están en contienda y por eso Abraham decide mejor separarse, y es lo que vamos a ver después. Entonces, la iglesia, nuevamente volviendo a las divisiones, ¿deberíamos de vivir en divisiones? A veces en la iglesia hay más divisiones que unidad, y la iglesia debería estar unida continuamente. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de las sectas religiosas, no estoy hablando de aquellos que no predican al Cristo bíblico. Estoy hablando de las iglesias evangélicas sanas que deberían de estar unidas, y al contrario, lo que hacemos más es dividirnos. Y eso es feo, eso no se ve bien. No solamente no es saludable para la iglesia en sí, pero al mismo tiempo estamos dejando un testimonio que no deja mucho que desear. Yo les digo a ustedes, y a veces lo digo en son de broma, pero por otra vez es una realidad. Cada esquina de Pandel para abajo es una iglesia, y digo, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál sería la respuesta? División. Porque hay muchas divisiones. Y porque cada esquinita es una iglesia, es porque el hombre es egoísta. El hombre es vanidoso. El hombre se quiere vanagloriar él mismo. No hay sometimiento. Si Lot se hubiera sometido a Abraham, ¿hubiese habido división? No, si Lot hubiera sido humilde, le dice, ¿sabes qué, Abraham? Dios nos ha bendecido grandemente, y yo entiendo que pudieran haber dificultades, pero ¿sabes qué, Abraham? Porque tú eres el mayor, deja respetarte, déjame someterme a tu voluntad. Y sabes que yo me someto de tal manera en la que podamos continuar viviendo juntos a pesar de todas estas ganancias que teníamos. Yo pienso que pudiéramos. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿pudieran haber convivido juntos? Yo pienso que sí. ¿Las iglesias evangélicas pudieran estar más unidas? Sí, pero no lo están. ¿Por qué? Porque el hombre es vanaglorioso. El hombre es pecaminoso. El hombre quiere su propia gloria. Y en el caso de Lot, él andaba buscando eso. Y lo vamos a ver. Nuevamente, entonces, la iglesia, tanto como en ese entonces, en este caso, estos son hermanos en Dios. Son hermanos que Dios llamó. Ellos están en contienda. Es un pleito. ¿Deberían estar peleando? No. Pero fuera de que están peleando, lo cual es malo ya anticipadamente, pero también están dejando un testimonio malo. ¿A quién? A los cananeos y a los fereceos. Ellos están observando. El mundo observa a los cristianos y dice, no, son hipócritas, yo no quiero nada con ellos. ¿Sí o no? ¿Por qué la gente no viene a las iglesias? Porque de seguro conocen a algunos de nosotros. Y dicen, para ser como fulanito o sutanito, mejor ni voy ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos una responsabilidad. Es obvio que la tenemos, pero fallamos y continuamos. ¿Por qué? Porque el hombre cristiano llega a ser más carnal
que espiritual. Lot, ¿fue salvo o se fue al infierno? Ok, si no me dicen es porque de seguro no están seguros. Está bien, no hay problema, ya vamos a llegar ahí. Ok, y les voy a explicar por qué es importante reconocer eso. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Lot y Abraham, ¿eran hermanos? ¿En qué? Hermanos en la fe. Eran familiares, pero al mismo tiempo eran hermanos en la fe. ¿Deberían de haber estado viviendo en armonía? Es obvio de que sí. ¿Lo estaban haciendo? Naturalmente que no. Estaban en contienda y eso no es correcto para los hijos de Dios. Y el Salmo 133 es muy claro. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Lo peor que ustedes pueden experimentar a veces es llegar a una iglesia en la cual todo el mundo está peleado con el otro. Porque ¿cómo van a poder demostrar el amor de Cristo? ¿Cuántos de ustedes conocen hermanitos que dicen, oh, ya no llego ahí? ¿Por qué? Es que me peleé con aquel y entonces como él está ahí, entonces yo no. ¿Y a dónde está el perdón? ¿A dónde está la misericordia que deberíamos de tener sobre los demás? ¿A dónde está aquello de que si tenemos que amar a nuestros enemigos, cuánto más no deberíamos de amar a nuestros hermanos en Cristo? ¿Sí me entienden? En el caso de Lot y Abraham, si eran familia y eran hermanos en la fe, ¿por qué tenía que existir esta división? No debería, pero se lleva a cabo y Dios obviamente está en control y eso es bueno. Pero el problema es que estamos dejando un testimonio malo. En el caso de ellos, a los cananeos y a los fariseos. ¿A quién estamos dejando nosotros un mal testimonio al no obrar como deberíamos de obrar? La hermanita dijo algo en contra de mí y yo ya no vuelvo a llegar ahí. Y eso pasa mucho en las iglesias. Y por eso es que gente anda de una iglesia a otra y no grabando los presentes. Si ustedes vinieron a esta iglesia, no se sientan culpables por eso. Pero es la realidad. Andamos de una iglesia a otra. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo solucionar los problemas. Abraham y Lot no lo solucionaron correctamente. Por lo menos hasta ahí. Llegamos a los pasajes futuros y nos damos cuenta de que Abraham hizo lo correcto. Y él obró espiritualmente. Pero Lot no lo hace. Y lo vamos a ver después. Entonces, ¿cómo deberíamos de obrar nosotros como cristianos? En la iglesia. ¿Debería haber armonía? Es lo que dice el salmista. David dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Y todo empieza en nuestras casas, en nuestros corazones. Si fuimos salvos y éramos pecadores y Dios dio su vida por nosotros, nos rescató de donde estábamos, de la oscuridad a la luz. Éramos esclavos de Satanás y ahora le podemos servir a Él. Y si vemos las necesidades de los demás, como Filipenses 2, 3 y 4 lo dice, y vemos a los demás superiores a nosotros, deberíamos de existir en armonía, deberíamos de venir acá con un deseo de ver a los hermanos. Ustedes vienen los domingos y si ustedes son de los que salen por la puerta, es terminando la oración y salieron corriendo, no se sientan culpables por lo que les estoy diciendo ahorita, pero la realidad es, ¿a dónde está el amor hacia los demás? Y si no lo van a demostrar acá en la iglesia. ¿Y saben qué? Estos son los que van a vivir con ustedes eternamente en el cielo. Deberían de estar practicándolo ya, ese amor fraternal. Pero si termina la iglesia y ¡pum! Salen corriendo y no saludaron a nadie porque no, es que soy cohibido, no le hablo a nadie. Eso no es lo que Dios quiere en nosotros. Tenemos que fomentar el amor, la hermandad, la bondad, el interés que podamos tener por los demás. Y esto le faltaba a Lot. ¿Por qué? Porque era un hermano carnal, y ya vamos a descifrar eso. ¿Okay? Entonces, vemos que obviamente el salmista acá está diciendo de que deberíamos de vivir en armonía. Como hermanos en Cristo deberíamos de vivir en armonía.
que sea un agrado venir acá. Que no sea un peso. Que no se levanten ustedes en la mañana y digan, ya llegó el domingo otra vez, tener que ir a la iglesia. Yo no sé si ustedes se levantan de esa manera, pero yo lo estoy diciendo porque puede pasarnos a cualquiera de nosotros, ¿no? Pero la realidad es, ¿cuánto es el amor que le tenemos a nuestro Dios? ¿Cuánto es la responsabilidad que tenemos hacia Él? ¿Cuánto le debemos por todo lo que Él nos ha dado? Entonces, si todo esto es cierto, ¿cuán gustoso debería de nosotros buscar durante la semana? Ya va a venir el domingo, ya va a venir el domingo. ¿Por qué? Porque quiero ir a la iglesia y estar con los demás hermanos. Pero si no tenemos esa mentalidad y ese deseo en nuestro corazón, somos los que vamos a salir primero. O somos los que vamos a llegar de último. Por allá, entran por atrás, pero nadie los ve, hasta agachadito, entran y se sientan en la silla y se quedan así. Y aquí me voy a estar con la cabeza agachada para que nadie me mire. Eso no es de cristiano. Y yo bromeo con estas cosas a veces para que se rían un poquito y se despierten por los que están durmiendo. Pero la realidad es que esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que deberíamos de vivir acá. Venimos acá a convivir como hermanos en Cristo. Y si no lo estamos haciendo acá, ¿a dónde lo van a hacer? Si no lo hacen con ustedes, ¿con quién más lo van a hacer? ¿Y a dónde van a estar dando ese ejemplo, dando ese testimonio de que Dios es bueno, de que Dios es amor, si nunca lo demuestran? ¿Cómo pueden decir ustedes que Dios es bueno y que Dios es amor si ustedes nunca dan y nunca aman? Oh, pero ahí estoy en la iglesia todos los domingos. Demasiado práctico lo hago para ustedes, así que si no lo entienden. Amos 3:3 dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Es una pregunta la que hace Amos. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Obviamente de que no. Me encanta hablar con los matrimonios. Cuando ustedes no se ponen de acuerdo, obviamente que no quieren estar el uno con el otro. ¿Sí o no? Es un pleito, ¿ok? Y como no estén de acuerdo, pues prefieren hacer lo que hizo Lot y agarrar camino de un lado para otro. Eso no es lo que Dios espera de nosotros, o por lo menos de los cristianos. El mundo lo puede hacer porque al mundo se le pasa todo. ¿Por qué? Porque son mundanos, no conocen de Dios. Pero al cristiano no debe de ser así. Entonces vemos estas divisiones que continuamente pasaron, están pasando y van a pasar. Eso no se va a terminar hasta que Jesús venga. ¿Okay? Jesús mismo causa división, dice la palabra en Lucas 12, 49, 53. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido, imagínense. ¿Ahora se dan cuenta por qué el mundo no quiere seguir a Cristo? ¿Cuántos de ustedes habían leído esa palabra y se les había olvidado tal vez? Pero ahí está, miren lo que dice. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. Palabras muy duras de Jesús, ¿no? Pero miren lo que pero continúa. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. En pocas palabras él está diciendo, ¿saben qué? Vine a la tierra, yo soy el juez y voy a venir a juzgar a las naciones. Pero por ahorita voy a ser crucificado. Ese es el bautismo del que está hablando. Yo quisiera que ya estuviera encendido, dice. Pero él sabe de que no iba a suceder hasta que regresara la próxima vez en su segunda venida. Pero por ahorita que estoy acá, dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla la muerte de Jesús. Iba a venir. ¿Pero qué deseaba primeramente? Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido, dice. Pero eso no iba a pasar hasta después. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No os digo, sino más bien división.
Y aquí viene la división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3 estarán divididos. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. A eso vino Jesús. Y si yo hiciera una encuesta acá, ¿cuántos de ustedes han visto esto de divisiones en su familia? Yo pienso que cada uno de ustedes diría, oh sí, pastor. Y si se diera cuenta, tengo un libro ahí, me he apuntado todo. Sí, ¿por qué? Eso es lo que vino a hacer Jesús. A traer división. Y esa es la división entre las familias. Juan 7:43 dice, así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Por causa de él. Él no solo viene a traer divisiones en la familia, pero también viene a traer divisiones en el mundo. Inclusive hasta con los fariseos. ¿Se recuerdan los fariseos? Miren, ellos mismos se peleaban por lo que Jesús decía. Juan 9:16 dice, por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero miren lo que sigue después. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Ni ellos mismos se ponían de acuerdo. Y había división entre sus propios enemigos. Si Dios trajo división entre sus enemigos, trajo división en las familias, eso significa de que Él trajo división a todos. Pero era una división hasta cierto punto necesaria, porque Él iba a llamar a los suyos, iba a escoger a algunos y a otros no. La Biblia lo dice, no yo. Juan 17:20-23 dice, mas no ruego solo por esto. ¿Se recuerdan la oración más famosa y la oración más larga en la Biblia de Jesús? Versículo 17. Mas no ruego solo por estos, sino también Él está hablando con su Padre. Y está hablando y está intercediendo por todo. Está orando por los que habían, por los que fueron, por los que habían y los que iban a venir. Y el Señor está poniéndose delante a los pies ante su Padre. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Está hablando por la unidad. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. El Señor quiere la unidad en la iglesia. Él quiere la unidad con todos, especialmente con todos aquellos que han sido llamados. Él no quiere que vivamos en desunión o en contienda como estaba Lot y Abraham. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Nuevamente buscando la unidad de la iglesia. La unidad de aquellos que fueron llamados a su reino. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Nuevamente, ¿se recuerdan? Lot y Abraham están en contienda, en un pleito. ¿Y quiénes están observando todo eso? Los cananeos y los fereceos. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Miren lo que dice. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Mostrar el amor de Cristo. Y es lo que deberíamos de hacer. Entonces la unidad tiene su propósito. El Señor quiere que vivamos en unidad. ¿Por qué? Para que el mundo observe lo que Dios puede hacer en el hombre. Ahora, Lot era ¿qué? Carnal, les dije. ¿Qué es eso? Ok, bueno, primeramente, ¿fue salvo o no fue salvo? Miren lo que dice 2 de Pedro 2, 7, 8. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, no solamente lo salvó, pero lo está describiendo Pedro. Está diciendo, este hombre que era carnal fue salvo. Y miren lo que hacía. Era abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Ahora, ¿quién quiere vivir como Lot? No, yo no. Pero la realidad es que hay
miles de cristianos viviendo como Lot, que eventualmente van a llegar al cielo. Y como dice, raspados entraron al cielo. Porque no tuvieron obras. No hubieron obras de arrepentimiento. No hubieron cosas que pudieran decir, wow. Y es lo que pasa con muchos de nosotros. Vivimos como hermanos carnales. Y déjenme terminar. Voy a terminar ahorita. ¿Por qué? Porque vengo cansado. No, son bromas. Son bromas. Ustedes saben de que puedo predicar por un par de horas aquí muy tranquilamente. Pero lo voy a dejar con esto ahorita. Solo hay 3 clases de personas en el mundo. Las naturales. La persona natural, ¿ok? Que son los que no son salvos. El mundo incrédulo es un hombre natural. ¿Por qué? Porque lo natural en el hombre es pecar. ¿Amén? La palabra dice que son naturales. Entonces, no son salvos. La otra son los carnales. Salvos, pero viven para el mundo y la carne. Y las espirituales, que son aquellos que caminan con Dios, se someten a Dios, están en su voluntad, caminan bajo el Espíritu, obedecen la palabra. Y no estoy en ninguna forma tratando de decir que los espirituales son perfectos, ¿ok? No, porque ese no es el objetivo acá. Y no es bíblico tampoco. Pero esas son las clases de personas que encontramos en la Biblia. Los 3 se encuentran en Génesis 13. Lo natural, ¿qué es? ¿Quiénes eran los naturales? ¿Se recuerdan el versículo 13 que yo les enseñé al principio? A ver si se recuerdan. Miren ahí en su Biblia entonces. Versículo 13 del capítulo 13. ¿Qué decía? Y los de Sodoma y Gomorra, o Sodoma en este caso, eran malos. Esos son los naturales. ¿A dónde se fue Lot? A Sodoma y a Gomorra. Entonces, ¿qué era Lot? ¿Era hermano en la fe? Sí, pero era una persona carnal. Y las iglesias están llenas de gente carnal. Y no es lo que deberíamos de ser. Deberíamos de tratar de ser como Abraham. Y acá los ejemplos son claros. Los cananeos, los fereceos y los de Sodoma y Gomorra son naturales. Los carnales en este caso, por lo menos en este versículo, en estos capítulos que estamos viendo, es Lot. Era un hombre que tenía fe, pero que dejaba que su carne lo dominara y hiciera lo malo delante de Dios. Entonces lo carnal, lo natural eran los fereceos en este caso, los cananeos y los de Sodoma. El carnal, el único es acá Lot. Pero no como decimos, no como dicen los mexicanos, no, mi carnalito aquí, no es de esa clase de carnalidad. Carnal porque actuaba en su carne y se dejaba llevar por los deseos carnales. Entonces, y el espiritual, obviamente en este caso es Abraham, lo cual lo vamos a ver la próxima semana. Lot era un hombre justo, de acuerdo a Pedro, pero también Pedro descubre los deseos que tenía. ¿Justo en qué sentido? Ya vamos a terminar. ¿Justo en qué sentido? ¿Ustedes son justos? Muchos de ustedes tienen duda. y ¿saben qué? Eso es una pena de realidad. Ok, ustedes son justos. Todos ustedes son justos. Bueno, todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesús como único y salvador de su vida, son justos. ¿Qué significa ser justo? Santos son separados.
¿Qué es justo? Justificados. ¿Qué significa ser justificados? Que ya no tiene ninguna pena, ya no hay deuda. Ustedes no deben nada, porque ¿quién pagó la deuda que ustedes tenían? Ustedes eran injustos y tenían una deuda que pagar, pero viene Cristo, la pagó por ustedes. En el momento que ustedes se entregaron a Él, ustedes son justos. Ustedes fueron justificados por su sangre. Cada uno de ustedes es justo. La palabra justo no significa que ustedes son perfectos. Justo es una posición espiritual. Ustedes fueron tomados de la pecaminosidad en la cual vivían. Viene Dios y dice, ahora yo los pongo acá, como mi hijo. Cristo es justo. Entonces ahora todos nosotros hemos sido justificados. Entonces Lot fue justo, no en el sentido de que era perfecto, de que no pecaba. Justo porque Dios ya lo había salvado. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuántos justos hay acá? Ok, qué bueno. Ok. Entonces, Lot era un hombre justo, de acuerdo a 2 Pedro 2, 7, 8, pero no devoto del Señor. No podía caminar con Abraham porque Abraham era amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41 también habla de eso, el versículo 8. Y Lot era amigo del mundo. Santiago 4:4 nos dice un poco acerca de lo que es caminar en el mundo. Y no sé si el pastor, no, me imagino que no lo debe haber tocado el domingo pasado, pero muchas divisiones de iglesias y peleas familiares son causadas por cristianos carnales que no caminan con el Señor o con otros creyentes. Y esa es la realidad de la iglesia. Y lo podemos ver en el caso de Abraham y Lot. Fallaron, pecaron los dos. Abraham se arrepiente y vuelve a la fe, vuelve al altar, vuelve a la adoración. Lot continúa en sus deseos carnales y lo vamos a ver más adelante después. Entonces la pregunta para terminar es, ¿qué clase de persona es usted? ¿Natural? Si es natural, avíseme para predicar el evangelio ahora, ¿ok? Si es carnal, arrepiéntase de sus pecados y sométase a Dios y a su voluntad. Si es espiritual, continúe caminando con Dios, que es lo que necesitamos hacer. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que hace mella en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ver los ejemplos bíblicos para poder aprender de ellos y ser lo que tal vez deberíamos de haber estado haciendo ya, Señor, de antemano, desde el momento en que nos llamaste. Padre, ayúdanos a comprender la severidad de nuestra deuda contigo. Y que afortunadamente, Señor, tú ya la pagaste. Pero estamos endeudados de por vida porque lo que tú hiciste, Señor, es mucho más allá de lo que merecíamos. Padre, ayúdanos a dejar la carnalidad a un lado. Ayúdanos a buscar esa espiritualidad, Señor, que viene con la obediencia de tu palabra, que viene con el amor hacia ti, que viene con el temor de Jehová. Ayúdanos, Padre. Cambia nuestra manera de ser. Termina, Señor, de una vez de cambiar este corazón de piedra a un corazón de carne. Padre, que seamos un testimonio santo, sano, para que el incrédulo pueda ver nuestro caminar y querer buscar de ti por nuestro testimonio. Señor, ayúdanos a serte fiel a ti, Señor, en todo lo que hagamos. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido. Continuamos fallando, continuamos en contienda, en divisiones a veces que son fútiles, Señor, que no tienen ningún beneficio para nosotros. Padre, ayúdanos buscar esa manera espiritual de arreglar las cosas. Padre, que si nos movemos de una iglesia a otra, que seamos de bendición y no de tropiezo a otros hermanos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le voy a pedir al hermano Abraham y a su esposa, por favor, que pasen. Voy a orar por las ofrendas ahí donde estamos, ahí donde están. Agachen su cabecita y vamos a adorar al Señor con las ofrendas. Señor, gracias por ese privilegio que nos das. Por la oportunidad, Señor, que nos estás dando en esta mañana de poderte adorar con las ofrendas. Porque todo lo que tenemos es tuyo. Todo lo que te damos es más de lo que tú mereces. Pero no lo hacemos por obligación. No lo hacemos por una demanda o por un mandato.
Lo hacemos porque te queremos adorar con estas ofrendas, Señor, en esta mañana. Glorifícate en ellas, Señor. Y aquel que no lo puede hacer, Señor, provéele la abundancia para que Él también pueda dar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.